Entonces ellos cuidan que ese ascenso no se dañe ni se altere por la hoja de vida, porque como este tema fue mezclado con la fantasía en mucho tiempo, entonces a los que hablaban los podrían enviar al piso 7, es decir, al hospital militar, al psiquiátrico, y ese resumen pasaría a su hoja de vida y ellos no querían que altere su proceso de ascenso. Y por otro lado tenían a la Central de Inteligencia Americana que a cambio de prebendas como hacer sus grados de ascenso todo pagado en Estados Unidos, los llevaban a West Point, les daban préstamos no reembolsables a su institución a través del BID, el BIR, la CAF, ¿verdad? A cambio de que cumplan ciertas condiciones, y existe un brazo armado de la Central de Inteligencia Americana que se llama Psicofacositae, que opera desde Canadá y subterráneamente paga a los militares para que clasifiquen como sensible esta información. Esto es público en Ecuador, esto lo develó el presidente de la República, y luego vamos a tocar un momentito este tema. Seguimos adelante con los videos y empecé ya a sospechar que los famosos inteligentes de la inteligencia militar estaban tratando de soterrar el trabajo. Entonces empezamos a trabajar con casos militares, no civiles para que no se cuestionen, sino militares, y también con casos que se consideraron oficiales, es decir, estamentos gubernamentales que para ahora tienen cámaras de video muy sofisticadas para proteger la seguridad de los ciudadanos, como ellos lo llaman, y que están las 24 horas vigilando. Una cámara oficial con equipos muy sofisticados logran captar evidencia. Una nueva evidencia nos lleva hasta la ciudad de Cuenca. Esta institución se llama Consejo de Seguridad Ciudadana y su director es el doctor Felipe Camacho. La principal actividad de este organismo radica en dar protección las 24 horas del día a la comunidad, según lo ha establecido el Cabildo de la ciudad de Cuenca. Como elemento operacional, esta institución cuenta con un gran número de cámaras de video de muy alta resolución, ubicadas en lugares estratégicos para monitorear a los habitantes de la Atenas del Ecuador durante el día y durante la noche en pos de su seguridad. Corría el mes de junio del año 2006 y las operaciones en el centro de monitoreo de esta comisión eran normales, hasta que se empezaron a recibir algunas llamadas de alerta. El mismo día de la grabación recibimos aproximadamente 8 llamadas del sector de Baños, indicando que sobre la parroquia se encontraba un disco de luz brillante que daba vueltas en círculos y que no se movía del lugar. Tratamos de enfocarlo, pero lamentablemente ya no pudimos observar nada. También recibimos 2 llamadas del sector de Sayaucí, indicando que sobre las montañas en el sector de Cajas existió también un disco de luz que aproximadamente se mantuvo unos 5 minutos en el lugar y luego se desvaneció en el aire. Con este antecedente, un operador de las cámaras de video en su paneo de rutina observó que unos niños que se encontraban en la media terraza de una casa de 3 pisos ubicada en la esquina de las calles Vargas Machuca y Sangurima observaban al cielo, señalando algo que les parecía extraño, a lo que el operador de video calculó la distancia en el cielo y dirigió la cámara hacia el espacio aéreo en busca de algo que podría ser el objetivo de la atención de los niños. Y es aquí cuando capta inicialmente a un objeto volador que, como podemos ver, no corresponde a la aeronáutica convencional. Y aquí 2 estrellas de referencia. Esta es una estrella y acá hay otra. Están estáticas. E inmediatamente entra al cuadro del video un segundo objeto y los dos se dirigen como información hacia el sector de las lagunas de El Cajas. Es importante notar la existencia de 2 estrellas en el firmamento que nos sirven como referencia para delimitar el desplazamiento de estos objetos por entre las nubes.
La noticia también trascendió en la prensa escrita, lógicamente con el preámbulo de la palabra supuesto ovni, a lo que deberíamos acotar que la palabra ovni ya encierra en sí un supuesto. Luego averiguamos de la manera de cómo deberíamos de realizar el traspaso de las imágenes para su análisis sin que se pierda generación en la transferencia, a lo que un técnico de la institución nos informó. El formato es un formato digital, de video. El original en el que fue grabado. Es un video grabador digital de marca Sensormatic. Sí, es una extensión .im, formato propietario. No corresponde a AVI, a MPG, a MOV, ninguno de ellos conocidos como formatos estándares de Windows o Mac. Es un grabador que tiene sus licencias propias, el cual no permite ser alterada la información. Y entonces procedimos. La evidencia ya ha sido entregada a los miembros de la Comisión CEIFO para su investigación y posterior pronunciamiento. Este video se suma a la larga lista de evidencias con las que al momento contamos para sus análisis. Únicamente que en esta ocasión la evidencia en cuestión nuevamente tiene un matiz especial. Es oficial. Lógicamente estos videos son captados por cámaras que no pueden trucarse porque como está hablando el técnico, el software que utilizan estas cámaras ni siquiera los tienen, en este caso la institución, sino los tienen en Inglaterra para que no sea absolutamente alterado, para que no sea alterado este asunto. Entonces no se puede hablar, no les dejamos escapatoria a los militares poniéndoles documentos oficiales como estos. Documentos, videos, gráficas que son para mí incuestionables, irrefutables. Es decir, estas cámaras, los que ustedes conocen de video, la mejor cámara que he encontrado aquí en este stand debe costar unos $2,000 o $3,000 en Panamá. Estas cámaras cuestan $32,000 cada cámara, para que tengan una idea, una referencia de la calidad, porque es directamente proporcional la sensibilidad de la cámara a su precio, a su valor. Encontramos también dentro de la extensa casuística que tenemos en Ecuador, encontramos el tema de la visita, que a algunos les va a parecer fantasía este caso, a mí también me pareció, pero 7 años nos tomó investigarlo, cuando un ser extraterrestre visita la embajada de Ecuador en Lima, en Perú. Un buen día llega a la embajada, toca el timbre, sale el cónsul Jorge Dávila González a recibirlo y pide hablar con el embajador. Entonces le dice, ¿y de parte de quién le anuncio? Anúnciele de parte del comandante Banjú. Le dice, pero usted es comandante del ejército, de la armada. No, soy comandante de esa nave. Y le señaló la nave. Y la nave estaba balanceándose 200 metros. Les invitó a subir y ahí a los militares les tembló las piernas. Siempre sucede. Hicimos una recreación del tema, mírenlo por favor. Nuestros oídos por medio de la señora Beatriz Jácome, quien obtuvo la primera versión por parte de su protagonista, el señor Alberto Ávila Machuca, a quien conoce como compañero de una agrupación internacional católica a la que ambos asisten, llamada Cursillos de Cristiandad. Entonces, algún momento me invitaron a su casa conversando y conversamos sobre los ovnis. Un compañero que había estado en ese tiempo en el Perú y empezó la historia y yo me enteré. El teniente coronel Jorge Heriberto Calero recibió la información en una de las tantas con Alberto Ávila, quien durante la presidencia del general Guillermo Rodríguez Lara ocupó el cargo de agregado cultural de la Embajada de Ecuador en Perú, historia de la que poco ha hablado. Yo en realidad he evadido esta posibilidad de que conversemos al respecto de mi experiencia. Pensaba yo en un nivel cultural inferior cuando alguien me hacía alguna referencia de ovnis. Yo era escéptico, tremendamente escéptico en cuanto a esto. Pero yo personalmente tuve una experiencia, fue cuando estuve en mi misión diplomática en Perú. Cierto día, mientras Ávila se encontraba en su despacho,
La señora Fabiola de Ceballos, asistente de la Embajada Ecuatoriana en Perú, le informó que un extraño sujeto deseaba ser recibido por el embajador. Entra por consulado, que era la primera dependencia de la embajada. El cónsul José Dávila González le dice: ¿usted tiene cita, audiencia? Dice: no, es la primera vez que vengo y quisiera que usted le anuncie. Le va y le anuncia al embajador y el embajador se me dice: bueno, ¿qué pasa, no? Comandante de OVNIs. Por sus múltiples ocupaciones, no pudo recibirlo, por lo que José Dávila González, cónsul de esa época, y el ya mencionado Alberto Ávila atendieron al visitante. ¿Y de parte de quién le anuncio? Dice: soy el comandante Banjú, soy el comandante de una flota de OVNIs. Pero no sería el único contacto con este ser extraterrestre, pues luego de este primer reencuentro, las visitas del comandante Banjú siguieron sucediendo. Yo le digo: ¿a qué teléfono, a qué dirección le busco, si acaso le necesitamos o tiene usted una audiencia? Para comunicarse con él, utilizaban la telepatía, tal como lo instruyó Banjú, quien se presentaría de inmediato. Y él dijo: solamente el simple deseo de que ustedes quieran verme a mí, yo estaré presente aquí porque tengo una transmisión del pensamiento. Entonces ellos cuidan que ese ascenso no se dañe ni se altere por la hoja de vida, porque como este tema fue mezclado con la fantasía en mucho tiempo, entonces a los que hablaban los podrían enviar al piso 7, es decir, al hospital militar, al psiquiátrico, y ese resumen pasaría a su hoja de vida y ellos no querían que altere su proceso de ascenso. Y por otro lado tenían a la Central de Inteligencia Americana que a cambio de prebendas como hacer sus grados de ascenso todo pagado en Estados Unidos, los llevaban a West Point, les daban préstamos no reembolsables a esta información. Esto es público en Ecuador. Esto lo develó el presidente de la República y luego vamos a tocar un momentito este tema. Seguimos adelante con los videos y empecé ya a sospechar que los famosos inteligentes de la inteligencia militar estaban tratando de soterrar la institución a través del BID, el BIR, la CAF, ¿verdad?, a cambio de que cumplan ciertas condiciones, y existe un brazo armado de la Central de Inteligencia Americana que se llama Psicofacositae, que opera desde Canadá y subterráneamente paga a los militares para que clasifiquen como sensible el trabajo. Entonces empezamos a trabajar con casos militares, no civiles para que no se cuestionen, sino militares, y también con casos que se consideraron oficiales, es decir, estamentos gubernamentales que para ahora tienen cámaras de video